Amigas y amigos, buenas tardes. Apreciados José Luis Goberna y Federico Fernández, presidente y secretario general respectivamente de la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, Hanan Bounjoun, responsable de Ingeniería de la Sociedad Nacional Marroquí para el Estudio del Estrecho de Gibraltar, Iago Barreiro Tacón, responsable del área de Ingeniería de CESCA. Es una satisfacción para el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid acoger esta jornada técnica para analizar la viabilidad de la construcción del túnel entre Europa y África a través del Estrecho de Gibraltar. Este proyecto conjuga elementos técnicos, geoestratégicos, económicos y sociales. El Estrecho de Gibraltar es el segundo paso de tráfico marítimo del mundo, solo superado por el Canal de la Mancha, donde se construyó, como sabéis, el Eurotúnel que une Francia y Reino. En 2021 se han reactivado los estudios de viabilidad para evaluar los condicionantes del umbral de Camarillo, que representa la profundidad mínima del submarino que conecta la península ibérica y Asia. Revisar los modelos sísmicos y examinar las alternativas técnicas de excavación. En esta nueva etapa de trabajos, cuyo origen se remonta a 1979, iniciados en estrecha colaboración por CESCA y su homóloga marroquí SNER, se introducen los avances tecnológicos y de conocimiento que la ingeniería de túneles ha alcanzado en los últimos años, permitiendo abordar con solvencia los retos que plantea una infraestructura de esta magnitud. El proyecto se encuentra en una fase avanzada de planificación. El diseño contempla una infraestructura subterránea de 40 kilómetros de longitud, de los cuales 27,7 kilómetros discurrirían bajo el mar, alcanzando altas profundidades. La estructura constaría de dos túneles de vía única de 7,9 metros de diámetro, una galería de servicio y seguridad, galerías transversales de cada 340 metros y una zona de estacionamiento. Esta obra en estrecho entraña también desafíos geológicos porque hay zonas de gran complejidad tectónica y profundidades que alcanzan varios centenares de metros a los que se unen las exigencias constructivas y de seguridad. Desde Caminos Madrid ofrecemos nuestra colaboración técnica en el desarrollo de este proyecto y también, como no, contribuir a su divulgación. Los ingenieros de caminos, canales y puertos tenemos las competencias y las capacidades técnicas para planificar, diseñar y ejecutar infraestructuras de alta complejidad. Por eso, celebramos y agradecemos especialmente que este encuentro se celebre en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Permitidme que felicite al Grupo de Trabajo de Ingeniería de Futuro de Caminos Madrid y a sus responsables, Juan Tebar y José María Rodríguez Pinés, por el acierto de promover esta interesante sesión de hoy. Os adelanto que estamos trabajando en nuevas jornadas en las que abordaremos otros proyectos de ingeniería civil innovadores y de gran altura, en el que será un placer que nos podáis acompañar. Estamos comprometidos a que Caminos Madrid se consolide como un punto de encuentro activo entre los diferentes agentes que intervienen en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras y soluciones innovadoras que contribuyan al bienestar económico, social y medioambiental. Estoy convencida de que la jornada de hoy nos permitirá analizar los avances y retos de este relevante proyecto que permitirá crear un espacio de cooperación, desarrollo y progreso entre Europa y África. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Luis Goberna. Soy general de división del Ejército de Tierra y no soy ingeniero de caminos. Perdónenme ustedes. Le agradezco muchísimo al colegio la oportunidad que nos ha dado en este año, como en anteriores ocasiones, donde algunas de las reuniones que hemos celebrado con la sociedad homóloga marroquí se celebraron en esta casa. Así que vaya por delante nuestro agradecimiento y su disponibilidad permanente. Hoy vamos a hablar de este proyecto desde una perspectiva distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos abundado más en su historia, en la importancia que puede tener para los intereses nacionales, los intereses de Europa, de África, de Marruecos. Y hoy, a iniciativa del colegio, le vamos a dar un punto de vista distinto, que es la realidad de hoy. Es decir, en qué punto están los estudios, cómo se está colaborando con Marruecos en esta singladura, para que además a ustedes les sirva para desmentir todo lo que sale en la prensa. Véanlo con una perspectiva de ingenieros, véanlo en la realidad de una obra faraónica, no lo vamos a negar esa dimensión,
pero que tampoco se sale de los cauces normales de cualquier proyecto de obras públicas, con la importancia que tenga. Vamos a hablar 4 personas, 3 españoles y la responsable de ingeniería de la SNED marroquí, a la cual saludo y le agradezco también su disponibilidad. Y vamos a tratar de hacer un recorrido inmediato para poder centrarnos en aquellos problemas que a ustedes les pueden resultar mucho más interesantes. En principio, les quiero contar que este es un proyecto que tiene 156 años. No tiene solamente, tiene 45 de historia, como ha dicho la decana, pero también tiene 121 anteriores de prehistoria. ¿En qué consiste la prehistoria? Pues consiste que esto arranca como una idea en el año justo que se abrió el canal de Suez. Es una propuesta francesa que llega al gobierno español en aquellos años, 1869, y si ustedes hacen un poco de recuerdo, España en 1869 para muchas faenas, ¿no? Pero el proyecto en la idea caló, y a lo largo de esos 121 años pues, se dieron pasos importantes, más desde el punto de vista de la ingeniería que del conocimiento del terreno. En todas esas diferentes versiones pues hubo de todo. Hubo 3 comisiones estatales desde España, una en el año 28, otra en el 31 y otra en 1971. Y hubo hasta un inicio en plena República de los primeros ensayos sobre material extraído del fondo del mar con el apoyo de la Armada. En esta larga prehistoria hubo de todo, ya como he dicho antes, hubo túneles soterrados, hubo ideas de túneles flotantes anclados. La primera idea de puente surge en la República también, y después Peñabuf pues, se empeña en hacer un puente que luego, bueno, pues con el correr del tiempo pues, fue descartado. Eso es para que tengan ustedes un primer baño de la situación. El marco jurídico de la historia nace en el año 79, hay una declaración de Fez entre los 2 reyes de España y Marruecos, en el cual se asienta pues, la idea de iniciar una investigación sobre la posibilidad de establecer este enlace fijo. Para ello, en ese mismo año se realizó el convenio de cooperación científico y técnico entre los 2 países para esta actividad y para cualquier otra que esté acogida en el marco de la colaboración técnica y científica. En ese convenio pues, nace una comisión mixta, que es el órgano que regula toda la colaboración técnica y científica entre Marruecos y España. Al año siguiente, sobre la base de ese convenio, se realizó el primer acuerdo, en el cual pues, ya surgen los órganos propios de la investigación, como son pues, el Comité Mixto, que es el órgano colegiado común de los 2 países, y se crean las 2 sociedades. En 1980, el Ministerio de Hacienda crea la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación del Estrecho de Gibraltar y la Sociedad Nacional del Estrecho de Gibraltar en Marruecos, ambas presididas por 2 figuras importantes, como son en España Don Juan de Borbón y en Marruecos Moulay Hassan, que era el descendiente del califa en tiempos del protectorado y ligado formando parte de la familia real alauita. Durante esa primera década del año 80, les quiero recalcar que fue una época de esfuerzos políticos. Se realizaron varios congresos internacionales y se establecieron las bases de los estudios que se habían hecho previamente. Quiero destacar en el año 80, donde se hace el primer simposio en Tánger, la figura del coronel Alejandro Goicoechea Omar, que seguro que ustedes le conocen, el inventor del talgo, que es la persona que transita de la prehistoria, desde mi punto de vista, a la historia. Y él establece, después de haber sido testigo de algunos de los enfrentamientos entre determinadas personas que habían sucedido en la década anterior, en las décadas anteriores, él establece 2 reglas que creo que son muy importantes. No se puede establecer un enlace fijo entre ambos continentes, entre ambos países, si antes no se hace un estudio exhaustivo del terreno. Y la segunda regla del coronel Goicoechea fue traten ustedes de unir algo, no solamente 2 zonas del terreno que están naturalmente separadas por un estrecho, traten de unir las infraestructuras existentes en ambos lados.
Por tanto, la viabilidad, que no la factibilidad, vendrá dada por la capacidad de unir infraestructuras que existan en ambas orillas. No les quiero decir la diferencia que hay hoy en ambas orillas de la que había hace 45 años. Solo hay que asomarse al gran progreso que Marruecos ha hecho en el norte de su país. En 1989 empieza otra etapa importante que es ya de un carácter estrictamente técnico bajo la dirección de don José María Pliego, que a lo mejor a ustedes les sonará, a los mayores, la gran figura que fue para la ingeniería española, que es uno de los padres del Tajo Segura. Y esa etapa es la que marca el lado técnico del 89 hasta el 2005. Pero hay otra parte importante que está incluida en nuestro proyecto, donde está incluido nuestro proyecto, que es en el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad de ambos países. Es decir, es la norma sobre la que se basan las reuniones de alto nivel entre ambos países. Y en el artículo 6, ahí está recogido también el proyecto como uno de los retos en los que permanentemente acuerdan ambos países continuar sus estudios. Tengan en cuenta que un tratado es más relevante jurídicamente que un acuerdo. Por tanto, el tratado realza la importancia del proyecto. En este tema quiero también recalcar que en paralelo se producen otra serie de estudios que hemos ido aprovechando, que se han ido aprovechando, porque el proyecto, desde una perspectiva española, no solamente sirve para unir a otro continente, también sirve para reforzar o mejorar la infraestructura del campo de Gibraltar. No olviden ustedes eso. En Marruecos ha habido un gran esfuerzo. Viven al otro lado 1 millón de personas. Hay, no diría miles, pero cientos de empresas españolas establecidas al otro lado. Y en este caso, la preocupación de las autoridades españolas también ha sido no solamente ligar este proyecto al devenir del campo de Gibraltar, sino también preocuparse de que el campo de Gibraltar no podía seguir solamente con una línea que prácticamente ferroviaria del siglo XIX, sino también tendría que estudiarse otras alternativas. Y ahí les quiero llamar la atención sobre un estudio encargado por Renfe, hicieron en 1972 INECO, que es protagonista activo de todo este proyecto desde hace muchos años, en el cual se estudian diferentes alternativas a esa línea del siglo XIX, insisto, para salir del campo de Gibraltar, tanto a través de Málaga como a través de la línea de Sevilla-Cádiz. Creo que eso es interesante porque también nosotros la hemos tenido en cuenta y luego, como contará el responsable de ingeniería, es una alternativa que ahora mismo cobra vigencia y actualidad. Les voy a contar cómo es la organización de este proyecto. Bien, como consecuencia de esos acuerdos del año 79, perdón, del año 80 y del año 89, hay un órgano conjunto que tiene 10 miembros que se llama Comité Mixto. Ese Comité Mixto ha celebrado durante todos estos 45 años, pues, 43 reuniones a un nivel técnico importante. La presiden los 2 ministros del ramo, en el que estamos adscritos, en nuestro caso el Ministerio de Transportes, con sus diferentes acepciones durante estos 45 años, y en el otro lado, en la actualidad, el Ministerio de la Infraestructura y del Agua. Ese comité mixto es del que depende el desarrollo de todas las actividades. Y verán ustedes pues, cómo en su última sesión es donde se decide este relanzamiento del proyecto, esta actualización. Los estudios se hacen de forma conjunta, en lo posible, y ambos resultados son propiedad de los 2 países. Son propiedad de los 2 países. Por tanto, todo lo que se estudia en territorio nacional español o todo lo que se estudia en territorio nacional marroquí se comparte de una forma transparente y leal. El comité mixto, el copresidente español, en este caso, el copresidente marroquí, cuando se producen cambios de etapa, según lo que regula el acuerdo de 1989, da cuenta al presidente del gobierno de la etapa en la que nos encontramos, porque a última hora cada cambio de etapa también supone un esfuerzo presupuestario importante. Y así se ha producido. ¿Cuál es el resumen de la situación actual? Pues la que tienen ustedes en pantalla. Los estudios, después de
varios análisis globales, que luego el secretario general detallará. Se han producido revisiones periódicas. Durante estos 45 años se han llegado, para el cambio de etapa, para el cambio de subetapa o de fase, se han hecho siempre balances. Por tanto, el balance final, que es del año 2009, fija los estudios realizados en fase de prefactibilidad y plantea que en este relanzamiento esta fase durará 3 años. Para que les quede claro por qué se desechó el puente, pues hubo un coloquio internacional, el cuarto en Sevilla en el año 95, unos años después de la Expo, y se decidió, después de los proyectos presentados y vistos todos los inconvenientes de construcción y de interferencia en esa segunda vía de comunicación marítima que ha dicho la decana, pues que había que abandonar en principio la idea del puente para centrarnos en el túnel. En ese momento creo que se comprometieron mucho diciendo que era un túnel ferroviario. Luego veremos que a lo mejor la tecnología actual permite otras alternativas, pero eso lo dejo para más adelante. Oficialmente eso es lo que hay. Las campañas de investigación del medio físico, terrenos terrestres y marítimas, dieron unos resultados pues, muy limitados. ¿Por qué? Pues fruto de las capacidades que había en cada momento. Pero eso no quiso decir que se abandonaran en ningún momento las alternativas y los estudios que se produjeron. Todo esto ha sido financiado equitativamente por los dos países al 50%. Eso pueden estar ustedes seguros. Y una vez se garantice la factibilidad, ¿qué significará la factibilidad? Pues significa cuando se haga lo que ahora estamos orientando los estudios, hacer una galería de exploración. Una vez que se acaben estos 3 años, los gobiernos tendrán que tomar la decisión de efectivamente realizar esa galería de exploración o no. Y a partir de ahí, pues con la financiación de la infraestructura necesaria y los fondos que aporten ambos países, con esto no les voy a ocultar de que efectivamente España no va a poder a lo mejor hacer esto sin Europa, no lo sé, no es una decisión que nos toque a nosotros, pero existe vocación de ello y además es una postura que Marruecos apoya fervientemente. En el ámbito político, el punto de cambio se produjo pues, en el año 2023, oficialmente, aunque nuestro ministerio ya había decidido en el año 21 el relanzamiento del proyecto y así se comprometieron fondos europeos. Tenemos parte de la financiación con el plan de resiliencia, que es con el que iniciamos la revisión del anteproyecto del año 2007. Pero oficialmente, y de acuerdo con Marruecos, durante el año 22 y 23, fundamentalmente en el año 22, se decide que el asunto va a la reunión de alto nivel que se produce el día 2 de febrero del año 23 y se incluye un MOU entre ambos ministerios, los ministros copresidentes del Comité Mixto. En el MOU que firman en esa fecha, pues acuerdan el relanzamiento y actualización del proyecto a través de las dos sociedades. A continuación se produce la reunión del 43 Comité Mixto el día 10 de abril y se producen esas dos decisiones que ven ustedes ahí. Encarga la actualización y el relanzamiento del proyecto siguiendo las conclusiones del balance que se realizó en el año 2009, Estudio de Evaluación Global 2009. Y finalmente, por mi parte, les diré que en ese debate que se produce, debate y estudios, porque hemos llegado a tener 25 reuniones técnicas, algunas en esta casa, con nuestros homólogos de la Sociedad Nacional Marroquí, se decide hacer una estrategia, se decide que esa estrategia se basa en esos dos principios que ven ustedes ahí, de unicidad y sinergia. Se establecen 5 ejes de funcionamiento de esa estrategia y un plan de trabajo conjunto apoyado en esos 5 ejes, que serán las actividades que definen esta fase de prefactibilidad. El objetivo final, como les he dicho, que la fase de prefactibilidad dé lugar al diseño y a la construcción de la galería de reconocimiento. Y ahí les dejo. Buenas tardes, yo soy Federico Fernández, yo sí soy ingeniero camino.
Eso como todos digo, bueno, pues, cierta trayectoria seguramente tanto en el ámbito de los túneles, pero bueno, pues digamos que considera trayectoria de gestión de proyectos. Vale. Siguiendo con el hilo de lo que comentaba el presidente, de lo que comentaba José Luis, pues a partir de ese impulso político, de esa decisión política, pues vamos a ponernos a revisar qué es lo que había, qué es lo que se sabía con respecto al proyecto y de esta manera tratar de definir qué es lo que vamos a hacer para tratar de llegar adelante. El objetivo final, como José Luis decía, el objetivo final es, como lo de todas las sociedades de estudios, es proporcionarle a los decisores, en este caso a los gobiernos de los países, los datos de información necesarios para que puedan tomar de una manera fundada la decisión de seguir adelante o no con el proyecto. Lo podemos seguir indefinidamente con un proyecto que tiene una trayectoria de 150 años y con unas sociedades que se constituyen en el año 61, pues ya apenas unos días después del 23F, o sea que, bueno, por la edad que tenemos todos, casi todos nos acordamos de aquello, algunos yo en un examen en la escuela, en fin, pero en fin, aparte de eso, pues ya llega un momento de que sepamos si se sigue adelante o no con este por eso, ¿verdad? Que la tecnología ha cambiado en todo este tiempo, ha ido avanzando en los últimos 15 años de una forma acelerada. Y nosotros siempre ponemos un ejemplo y es como hace 15 años trabajar a profundidades era algo impensable. Ahora, pues, pues a veces se pueden encontrar cosas sospechadas a 1000 metros de profundidad, como los drones que tiene el Instituto de Oceanografía o por la información que maneja los proyectos de Estado. Bueno, eso es un poco. La verdad es que el estrecho de Gibraltar es un sitio peculiar. Se ha comentado el tema del volumen de tráfico. Se dice que es el segundo paso del mundo, ¿verdad? Estamos hablando de en torno a 115.000 barcos al año. Eso es aproximadamente 12 barcos a la hora. Para que hagamos una idea. Todos hemos oído hablar del Canal de Panamá, pues esto del tráfico es aproximadamente 10 veces el del Canal de Panamá. Es 9 veces, 8. Depende, si luego ha nacido algún corte o hay ataques de los pies, incluso más que el del Canal de Suez. Estamos hablando de una cosa seria. Es uno de los puntos críticos. Tenemos un mapita, un cartel que hemos traído porque es bastante ilustrativo. De cuáles son los puntos clave del tráfico marítimo a nivel internacional en Europa. Y la relevancia del estrecho seguramente pues, es desconocida. Tenemos un desconocimiento grande general de lo que es el estrecho y de la posición que tenemos. Por eso, no sé si habéis fijado en la convocatoria como nos pidieron desde el Colegio de Valor para hacer la jornada. Bueno, pues alguna foto, alguna ilustración, algo para presentarla. Hemos puesto una foto de satélite del estrecho de Gibraltar, pero no con una visión tradicional como la que tenemos en los mapas que estamos acostumbrados a ver desde nuestra parte en infancia de norte-sur, sino puesto con una visión desde el oeste hacia el este, que da la impresión exactamente de que es un cuentagotas. Si lo veis así, un poco la impresión que yo hago cuando lo veo ese tipo de fotos es, oye, parece un cuentagotas. Sí, es que es un poco porque es muy estrecho, costo, y tiene que mucho tráfico. Y luego es un sitio donde hasta ahora llega el conocimiento, con todas las aportaciones del trabajo de muchos de los científicos, de los expertos que han trabajado por parte de las dos sociedades en este proyecto, y pues ha llevado a conocer determinadas dinámicas de muchos Gibraltar, tanto el movimiento de las corrientes como de las mareas, que tienen repercusiones insospechadas. Seguramente buena parte del clima que tiene toda la zona del norte de Europa, de la península escandinava, Noruega, etcétera, pues tiene que ver con el flujo de salida de aguas cálidas del Mediterráneo, mucho más de lo que se pensaba inicialmente, que era la corriente del Golfo que venía desde el Golfo de México.
Bueno, pues por eso hemos puesto ahí un poco cómo es esa separación que hay entre los dos niveles del agua desde el Atlántico que entra en el Mediterráneo, un movimiento este-oeste en las capas altas de la corriente, y cómo las zonas profundas, porque es más pesada el agua, porque tiene mayor salinidad, pues viene desde abajo. Y cómo la presencia del umbral de Camarinal y la orografía, la planimetría de toda esa zona genera además sus aspectos peculiares y sus singularidades. Como veis en la zona, a la altura de lo que es el hecho de Gibraltar y Ceuta, la profundidad supera los 900 metros. Unos pocos kilómetros más allá, muy pocos, estamos hablando de apenas 10-15 kilómetros, no llega, estamos a 300 metros. La plaza de Castilla está a 800 metros de altitud. La Isomosierra está a 1800, pero hay casi 80 kilómetros de distancia. Aquí estamos hablando de un desnivel similar en apenas esos 14. Eso siempre lo cuenta muy bien, que eso lo saben mucho esos movimientos con las mareas, eso lo saben mucho los pescadores, pero que les sirve para pescar el atún y estas cosas. En definitiva, lo que se pretende es, aprovechar esa cordillera que veis ahí en el centro, que es el Pinar de Camarinal, para hacer por allí la infraestructura de la que estamos hablando. Bueno, volviendo otra vez al esquema de cómo hemos organizado todo el tema de la revisión y de la actualización y del lanzamiento del proyecto desde el punto de vista más organizativo, la estrategia se ha establecido en esos pasos que he comentado ya: el tema de la unicidad del proyecto, el tema del plan de trabajo. El plan de trabajo es que hemos elaborado un plan de trabajo para 3 años, son 80 actividades y se establecen una serie de indicadores que se pretende cumplir para 2 cosas. Una, para ir asegurando los pasos del avance del proyecto y por otro lado, del plan, y por otro lado, para ir asegurando la financiación en función de los resultados. Es decir, que si avanzamos en los resultados, se puede razonablemente solicitar más financiación, y si por el contrario no se alcanza esos resultados, pues habrá que empezar a pensarse si el proyecto está interesante. Los 5 ejes ahí aparecen, los veis, desde la digitalización de la información, de toda la información que hay disponible desde antiguo, desde los años 80, como decía, en el proyecto, hasta pues la creación de un ecosistema científico que ya está. Ahora vamos a ver. Mejorar el conocimiento y explorar los avances desde el punto de vista técnico que ha habido en estos años en los ámbitos de la ingeniería y de la geotecnia, también de la física. La actualización socioeconómica y de los aspectos medioambientales y los estratégicos del proyecto, que también es un elemento clave, y luego por los aspectos de promoción en sociedad que se dejamos aparte lo del tema de lo que es la pura, algo mucho más mecánico, que es la digitalización de la información que poseen las dos sociedades, y ponerla en común, una base de datos, es decir, compartirla, que era más fácil compartirla, y ponerla además también, no solo que compartirla, sino ponerla a disposición de todas las instituciones de investigación, de las que vamos a hablar. Pues el primer elemento clave de esta ocasión es establecer y lanzar ese programa de investigación y prospección de la del proyecto, que ya estaba contemplado en el acuerdo adicional del año 89. Y que además, pues el Tratado de Amistad al que se ha hecho referencia, Cooperación y Buena Vecindad, del año 91, señala expresamente que todas las actividades de investigación del Estrecho de Gibraltar, cuya finalidad sea la construcción del enlace fijo entre Gibraltar, pues es un ámbito específico de cooperación. O sea, que no es una está, digamos, perfectamente articulado desde el punto de vista digamos, político. Sin embargo, nunca se había llegado a poner en marcha, a implantar, ni siquiera a poner en marcha. Bueno, pues en eso hemos estado trabajando, ahora lo veremos, en el tema de la revisión del medio físico. A la vista de lo que habíamos encontrado, pues era necesario hacer
una auditoría para saber hasta dónde se había llegado, cuál era el conocimiento real sobre el terreno que había en el momento, hasta ahora, y hasta dónde, o cuál es el camino a seguir para, digamos, ser capaces de salvar esos gaps en el conocimiento que se presentan en ese ámbito. Con respecto a la ingeniería, igual, aquí sí que es muy importante tener en cuenta que para la actualización del complejo primario, pues se consiguió incluirlo en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y a partir de ahí, pues, obtener fondos del mecanismo de recuperación de la Unión Europea para su financiación. En ello estamos trabajando y ahora también comentaremos algo. Y luego, pues, hacer una revisión integrada, una evaluación de todo lo que son los aspectos ligados como se llama la socioeconomía, a la geoestrategia, esos otros aspectos. Y en eso hay algunos que han cambiado de manera significativa, porque el mundo ha cambiado de una manera significativa desde la pandemia para acá. O sea, no hay que engañarse. Bueno, aquí ahora, aunque luego también hablaremos más sobre ese tema, seguramente mis compañeros que intervendrán luego, esa creación de esa construcción de ese ecosistema científico para hacer ese programa de investigación en toda la zona del estrecho, pues a nivel nacional estamos establecidos, desde luego, con el Geográfico Nacional, que depende del mismo ministerio que la propia sociedad, del Ministerio de Transportes. Hay una colaboración muy activa por parte del Real Observatorio de la Armada y del Instituto Geográfico de la Marina, que está adscrito al Ministerio de Defensa, y estamos a punto de cerrar ya digamos, la herramienta jurídica para articular la cooperación, la colaboración y la participación en todas las investigaciones del Instituto Español de Oceanografía, del Instituto Geológico de España y del Instituto de Ciencias del Mar, todos ellos adscritos al proceso de investigación científica. Y desde el punto de vista bilateral, entre estas instituciones españolas y las instituciones marroquíes homólogas, ya hay diversos acuerdos firmados entre ellos, tanto por parte del IGN como del SEDES, con la Escuela de Caminos de Madrid, o incluso el ámbito superior, tanto el CSIC como el Marroquí, con el Investigación Marroquí, o la ENET, etc. La importancia de todo esto, pues a lo mejor no se da uno cuenta hasta que no pasan determinadas cosas y sabéis. He puesto ahí una imagen simplemente para que muestra de qué manera compartir datos facilita el mejorar el conocimiento. Todos hemos oído hablar, y se repite periódicamente, los problemas en el estrecho de Gibraltar, de los terremotos, las fallas desde los Azores hasta Alborán. No, pero se puede hacer nada de muchos terremotos. No, no hay terremotos en el estrecho. No hay terremotos, eso es digamos, es la cartografía del Instituto Geográfico Nacional. Pero no solamente eso, sino que no hay terremotos, pero vamos a identificar cuáles son las fallas que hay, los movimientos que va a haber, la repercusión de esos terremotos en la zona del umbral de Canal de Alto, mirar la obra, que eso nos proporciona una información adicional, sustancial y fundamental para abordar el resto de las fases del desarrollo del proyecto. Bien, pues, bueno, pues ahí está. Ahí veis que los problemas de movimientos sísmicos están en la zona de Alborán, que va desde Alucemas, Alborán, hacia la zona de Granada, etc. Y por el otro lado, la zona del Cabo de San Vicente, que es la que va por el Valle del Guadalquivir. Pero, como veis, en el centro de Gibraltar no hay. También tiene su explicación y también hay información relevante. Bueno, con respecto a la revisión del medio físico, para hacer esa auditoría del conocimiento, pues llegamos a la conclusión de que sería bueno contar con, digamos, alguien que haya tenido cierta participación históricamente en los ámbitos geológicos de toda la zona del CESP, que además a nivel global tiene una relevancia fundamental, que es el Servicio Geológico de Océano. Y con eso, pues, firmó un memorándum de entendimiento entre el Ministerio y el Servicio Geológico. Nuestros colegas de la ENET y de la que son lo mismo también. Estas cosas siempre se hacen de manera coordinada entre los dos países. Volvemos al principio de unicidad. Es decir, que cada país haga algo sitio, pague todo al 50%, pero es un único proyecto, por eso se paga todo. Entonces, y luego la otra era el tema de la galería de exploración. La galería de exploración, tal y como estaba concebida en el anterior proyecto primario, era una galería que solamente iba hasta la costa marroquí, hasta el centro del estrecho, donde se ubicaba
en el proyecto una zona de estacionamiento de seguridad. Aquí lo veis en el gráfico que hemos traído, que puede servir para ilustrarlo. Pues ahí estaba. Ese es el esquema de cómo estaba el diseño de la infraestructura en el anteproyecto primario del año 2007. Bien, pues esa galería se va a hacer evidentemente por la calidad de cómo hacer el terreno y luego que su utilidad final iba a ser exclusivamente para la salida de humos. El primer cambio que decimos hacer fue que esa red tenía que ir de costa a costa y que entonces sigue teniendo la utilidad para poder aprovecharla para otros tipos de transporte, otros bienes alternativos. Ya había hecho la sociedad en el año 2016, me parece, 2017, ahora lo veremos, unos estudios sobre ese aprovechamiento de la infraestructura para, no solamente para el transporte de bienes, de mercancías a través de ferrocarril, sino para otros alternativos. Estamos hablando de fibra óptica, energía, cualquier otra cosa. Bueno, este era un poco el esquema, lo pasamos rápido y aquí tenemos con respecto a la ingeniería. Con respecto a la ingeniería, lo que nos encontramos y lo que decía el estudio de evaluación global del año 2009, que había hecho un análisis de lo que era el proyecto y el nivel de conocimiento que había hasta ese momento de lo que se había desarrollado en ese anteproyecto primario y en el proyecto en su conjunto, era que, como decía el presidente antes, oye, es que hay que conectar, o sea, no vale, la terminal norte tiene que estar conectada a la red ferroviaria en general y a los corredores europeos ferroviarios, evidentemente. No dejarlo en medio del campo y pensar que el transporte de mercancías a partir de ahí se va a poder hacer mediante transportes en carretera, pues era poco realista. Bueno, pues eso era una de las cosas. Otra de las cosas que estaba claro es que, bueno, un ejemplo, las pendientes consideradas en el proyecto eran pendientes del proyecto. Para un ferrocarril era algo, pues oye, casi ponemos un pendiente Mariela, ¿no? O hacemos como también veo una vez, casi como un parque de atracciones, arriba, ¿no? Pues esto es un poco serio, o manifiestamente mejorable, vamos a dejarlo así, ¿no? Bien, pues en ese sentido, uno de los principios era pasar a pendientes razonables para el 12, 15%, lo que está, etcétera. El tema de radios mínimos para velocidades altas velocidades, y uso mixto de mercancías y viajeros, ancho de vía internacional, estándar, y el retorno de la inversión lo más pronto posible. Desde luego, si avanzamos en la galería de reconocimiento de costa a costa y se puede utilizar, normalmente cuando se hace una galería, todo lo que trabaja en esos temas, la vista abajo, una galería, la galería de reconocimiento tiene su utilidad cuando se pone toda la infraestructura de servicio. Haces una inversión que haces a priori y normalmente la utilidad la sacas cuando ya pones toda la infraestructura de servicio, es decir, al cabo de una serie de años. Aquí la idea es que a partir del momento en el que se finalice la construcción de la galería de la galería de reconocimiento, será posible utilizarla para alguno de esos transportes. En el conjunto, como entrarían ahora mis compañeros más en profundidad en otros aspectos, simplemente hacer un repaso rápido de ese proceso de reevaluación de todos los estudios que se han realizado durante todos estos años en el ámbito del conocimiento socioeconómico, de la geoestrategia, en fin, de todo, de los ámbitos jurídicos. Ahí tenéis una serie de adaptaciones de además quiénes se ha hecho, los estudios que se han hecho y los que están ahora mismo en desarrollo para hacer esa actualización y, digamos, ponerlos al día. Porque una de las cosas que decía muy claramente el estudio de evaluación global era que era imprescindible para un proyecto de esta magnitud el que los estudios fueran coherentes entre sí y que fueran consistentes también. Y estuvieran al mismo nivel. Había estudios que estaban puestos al día del nivel de conocimiento que había, pero otros que se habían quedado anticuados, ¿no? Entonces, ahora, si queremos seguir avanzando en el proyecto, vamos a poner todo al mismo nivel en cuanto al conocimiento. Ahí es un poco lo más relevante del trabajo que se había hecho. Y a partir de aquí, pues voy a dejar, si os parece, la palabra a nuestra compañera Hanan Bonjoum, de la sociedad, que es la responsable de ingeniería de la sociedad homóloga marroquí,
Entonces, por favor, si sois amables. Hola, buenas tardes a todos. I will start by sharing my screen with you all, and then I'm gonna move with the presentation that I have prepared from our side. Can you share your presentation? Yeah. I don't know if you get to see my screen. Let me start all over. So. Okay. Now. Do you get to see my screen now? Yes, we are seeing. Yeah, thank you. Well, it's actually a great pleasure to be with you today, even remotely. I would like to be there, but I couldn't for some reasons, actually. And I'm glad to be here today to present actually an update on the Fixed Link project and to tell you about the works that are conducting here in SNED, of course, in coordination with our colleagues in CCGSA. I will also do a little bit of a review. This part, actually, it was already covered by my colleagues, but I will do just a summary review of what is SNED. For some of you maybe who does not know SNED, actually, this company was actually, the cooperation dates back to 1979 when King Hassan II and King Juan Carlos I of Spain issued the first joint declaration launching the idea of a fixed link project between Spain and Morocco, and of course Europe and Africa. A year later, in the 1980, the complementary agreement formalized this vision throughout the creation of the two sister companies, CCGSA in Spain and SNED in Morocco. And of course, it was also a time when it was the establishment of the the committee, joint committee, Moroccan Spanish joint committee, that's actually sorry. Do you hear me? Yes. Yeah, sorry, I thought that I have received something. So actually, just a brief review. SNED, from our part, is the National Society for Studies of the Strait of Gibraltar, La Société Nationale d'Études du Détroit de Gibraltar. We have actually two supervisions. We operate under our Ministry of Equipment and Water, and under the agency that is called ANGSPE, which is the National Agency for the Strategic Management of State Holdings, ensuring governance and performance monitoring of public enterprise. So together, these institutions guarantee that SNED's action align with both national infrastructure policies and the state ownership performance standards. And from here, I will go to, yeah, actually, it's also a repetition in some way, because also this aspect was covered by my colleagues. We know that in April 2023 and during the last committee mix, which was the 43 joint committee meeting, both countries, Morocco and Spain, officially reactivated this project following the conclusions of the 2009 global evaluation study. And the committee requested back then a new general strategy and a detailed joint work plan for the upcoming 3 years, making a new phase of coordination action and renew the commitment between the two companies. Also, another action that was undertaken meanwhile is the harmonization of structures of the both companies in CCGSA as well as in SNED in order to assure the good execution of our joint work plan that was established after this 43 joint committee. Also, regarding the relaunch of the project, this new strategy is actually built upon two core principles: the unicity of the project. It's true that project links the two countries, of course, and two continents, but it's one project, and of course, and the synergy, which means that we, of course, we have shared mobilizations of human, financial, and technical
resources that are required and needed for these projects, and especially for the joint work plan for this upcoming 3 years. This new strategy also, it's split into 5 acts that were presented already by Mr. Federico. Act 1, which is the comprehensive review, doing the assessment of all the studies that have been already conducted up to date in the engineering part, as well as in the data collection plan that was actually done between SNED and CCGSA and their respective ecosystems in the past decades. The second one is the ecosystem, do the updates of the ecosystem of the project in Spain as well as in Morocco, in order to have a joint technological complex that will be able to help us carry out these studies, and of course help us to reach the goals that are assigned to SNED and to CCGSA in this joint work plan. The third one is doing the geological exploration, which is actually throughout the assessment that was done, they have decided that we should of course go with some new campaigns in order to collect further data that was required for the engineering model and for the overall project. The fourth one is regarding actually to another aspect of the project, which is the evaluation, the socio-economic, environmental, geostrategic, and legal assessment. And the last one is project promotion, which the 2 companies to promote on international gatherings and events. And from here, I would like to highlight the efforts that was actually done from our side, and since the joint work plan have been established between SNED and CCGSA. And during the 2023 and 24, we have remobilized and updated the entire Moroccan ecosystem. It's actually the scientific and technical ecosystem. It involved a broad range of institutions that support the project through data, expertise, through engineering part also. Here we have listed some of them that we have actually connected with in the past 2 years, because actually the projects, the fixed link projects, always worked within its ecosystem in Morocco as well as in Spain. So we actually took advantage of the relaunch of the project in order to do the update of this ecosystem, and of course to get the best of inputs from each institution in order to help us reach what was assigned as goals for this for our current work plan. Here we have, as I said, listed some of them, and we can see, for instance, for the National Railway Office, ONCF. We will talk about that later in the engineering part. It's the National Railway Office. It's like the DGSF in Spain, and we are collaborating with them for the engineering part, and especially for the part that concerns the Terminal South here in Morocco for the project. We have other institutions that will, for instance, the ONIM, which is the National Office of Hydrocarbon and Mines, which is the national expert in geophysics and in boreholes in general. So for sure we actually like to have them by our side in order to execute the upcoming campaigns that we will share later in this presentation. So it was actually a major work that was done in this area of doing the updates of the Moroccan ecosystem for the project. And each entity here from our side in Morocco, it has its mirror entity in Spain that can also talk together and collaborate together in order to exchange data and in order to
align with the goals that we have assigned in our the joint work plan. From here, I will move to the engineering works, the ongoing engineering studies that we are actually conducting with our with an engineering firm here in Morocco. It's TED and other firms that we will look into. Actually, these studies have been organized into missions. It's 8 missions, and here I will share with you, four of them. The mission 1, which is the data collection and review, of course, because since the relaunch of the project, it was question of doing all the reassessment of all the data that have been collected, both by, of course, NED and CCGSA, for the characterizations of the ground, all data, geophysical, on the all aspects of data. So this first mission will actually lead us to make the update of the upcoming campaigns of investigation that we will be actually doing. So the other missions that concern corely the engineering part, which is number 2, it's the update of the APP07 study. And within this study, we are actually doing the works that relate to the update and analysis of the southern terminal location and integration of all technological advances. Because as you know, and as you have in the south of Spain, since the APP07, which was done in 2006 to 2007, some-ish, since then, the infrastructure in the north of Morocco have changed a category, as we say. It looks nothing like the year of 2006. So it was important to do an update of this terminal south from our side to make sure of its connection with what ONCF are doing now in the north of Morocco, and in order, of course, to integrate all the technological advances that are happening in the area. And it's for these studies, there are also from the ongoing with our engineering firm and with the national operator of railway, which is ONCF. From there, we have actually preparation of an update of the preliminary design and action plan to update APP07, which is basically to do a review of all the engineering study, the APP07 with all of its components, but of course relying on new data or new information that we have, and for especially to do to actually focus more this time and regarding the recommendation of the last study, which was the evaluation of 2009, to do a review of the basis of design for the exploratory gallery. And in order to do so, it was actually necessary to undertake engineering studies in order to define a whole project dedicated to this exploratory gallery in terms of course, definition of different engineering components, the alignment, the geomechanical model of this exploratory gallery, and the geotechnical works that we will be undertaking, and all the engineering aspects related to this mission, which we see here in more details, which is actually it will be done in this mission 3, which is the study of the exploratory gallery. And actually, the goal is to move ahead with these studies in order to do a design and to define the technical structure and all the aspects of the exploratory gallery, because what was proposed what was done in the APP07, which is the last engineering studies done by the 2 companies, NED and CCGSA, it was said that we will do one exploratory gallery in order to get near the first paleo channel and to start doing all the investigations from there. But regarding the last recommendation of the study that was taken in 2009, we will actually proceed of establishing a whole technical study for this exploratory gallery that we will be doing from side to side, from Morocco to Spain.
And in order to do so, we wanted to actually to dedicate an engineering study to this gallery, to take it out of the EPP07, because it was actually mixed with all the other elements and components. We take this out as another project, and we do all the necessary engineering studies that in order to have a complete design and a complete study for this project. That actually it's a whole project on its own. We have actually some instruction of a schedule that we have with our engineering firm. It's actually still ongoing works with the engineering firm, and we are expecting, not like it's actually expecting deliverables or to finalize these studies by June next year. And in order to have all the aspects taken outside of the EPP07, and in order to be able to have a complete engineering projects for the exploratory gallery. Here it just actually focus on the motive that led us to go with the proposition of this upcoming investigation campaigns. Here in the right, we have the geological profile from the EPP07. It was actually hypothetical geological profile. By doing further analysis from CCGSA and USGS, and for also doing some analysis here with our geological experts, we came to align our vision that it was a hypothesis only, and it needed further investigations in order to have a complete representation of geological profile, of course, up to best to our knowledge today, and the best of what new technological and techniques can offer for the project. So many geological uncertainties have been identified. The origin and the development of the paleochannels that are highlighted here in the middle of the section, their geometry, and the contact between these areas that can consist actually of problematic regarding to the flesh area. We want to know the contacts, the type of contacts between these paleochannels and the remaining flesh units, and of course the distribution, potential activity of fault and the geological structure of throughout the route of the project. From here, it was established in our joint work plan with the CCGSA that we have we have to work on we started actually from 2024 to 27. It's actually a 3 years joint work plan. We have established that we will go with this 5 investigation campaign, and 6th one is just data management system. And this actually investigation campaign will allow us to collect more data in order to have a better understanding of the project and a better view. The way we operate within these actions is actually through working groups that have been established from each side from our side in Morocco, and thanks to the update of our ecosystem, we have actually we know now the institutions that we will collaborate with in order to undertake and to do the first campaign. We have established also the same ones for the second campaign that we are planning to do by the end of this year and starting next year. This is the spirit or the way we are undertaking these upcoming investigations. Here actually more data regarding where we are on these actions for the first campaign, which is the seismotectonic seismic surveillance throughout the installation of and acquisition of ocean bottom seismography, the OBS. Actually, we planned from our side to install 3 OBS units within Moroccan territorial waters. This action, we already launched the tender offer. We received some offers. We are doing
evaluation of offers in order to move forward with a supplier, and in order to start the installation of, we are hoping to actually do this campaign and this works by November of this year. And this action will be operated within the works of the working group number 1 that we have identified and within our ecosystem. And we will see further the representation of where we are planning to actually install the OBS within our territorial waters. This is the first campaign. The second, which is the update of the seafloor mapping, we are in a phase of course, in coordination with the CCGESA also, who are also working on this. We are working on defining the technical specification for the second campaign, and in order to move forward with it. And the goal here is to be able to launch this campaign in starting next year, the first 3 months of next year. And the idea here is to do the update of the seafloor mapping that we have. And in this presentation, we didn't present what was already acquired during last decades by SNED and CCGESA jointly. But the last data that we have in this area, which is the seafloor mapping, is actually dated back then to 1991. And it was actually, it seemed very fair and very wise to do update of this seafloor mapping using the new techniques and the technical development of equipment and of techniques that we have today, and in order to profit our project from these advancements. And we have, for this year, we started these 2 campaigns. The first one, we hope execution. Second one is technical specification and all what is related to the tender offer and everything. But execution will be starting next year. And all these works, actually, as I said, they are in the joint work plan that was established with SNED, CCGESA, but still even the step within each campaign and each aspect, we do it in coordination with CCGESA, and the same one actually also for the engineering part, as much as we can do. And here actually it's the final slide from my side, and it's a representation of actually the emplacement, where we are going to plant or to pose the OBS. It's just a schematic map actually to illustrate location. Yeah, that's what word I was looking for, of this OBS that we will be actually monitoring in our national territorial waters. For the second campaign, the upcoming also one, which is the bathymetry, definition of its specification are ongoing, but the coverage, it's not defined yet, but especially it will cover all the roads of the project. That's actually all from my side. I don't know if I was clear or not. You would excuse me, because English, it's not even our second language here in Morocco. It's French, second language. But I will be happy to have your to interact with you or to respond to any questions if you want to highlight or to focus more on any aspect of this presentation. Thank you. Alain, je pense qu'on a bien compris tout ce que tu as exprimé. Merci. Merci. Je vais continuer avec la présentation de notre côté. Bien sûr. Merci, Yago. Thank you. A la primera. Sí. Es esta, ¿verdad? Ah, pero la anterior diapositiva. No, sí, la diapositiva se ha puesto.
Yo soy Diego Barreiro, soy responsable del área de ingeniería de SETEXA. Y os voy a contar un poco lo que estamos avanzando este año, lo que hemos estado trabajando durante los últimos meses y cómo estamos abordando los diferentes trabajos. Como han comentado mis compañeros, trabajamos bajo una nueva estrategia, un plan de conjunto bianual que está acordado con la parte marroquí, y en la parte de medio físico nos hemos dejado una primera evaluación de lo que tenemos en nuestro foro documental del medio físico, gracias a un acuerdo con el Instituto Norteamericano del Servicio Geológico de Estados Unidos. Y en cuanto a la ingeniería, estamos actualizando nuestro proyecto de referencia, el APP07, con INECO. Para ello recibimos fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 2,3 millones que vemos en la pantalla. El objetivo de este plan de trabajo conjunto y estrategia y estos estudios es de poder tomar la decisión de abordar la galería de conocimiento dentro de 3 años. En cuanto al medio físico, el estudio de USGS, del Servicio Geológico de Estados Unidos, ha concluido, como ha señalado anteriormente mi compañera Hanan, que existe un importante desconocimiento del terreno. Esta gráfica muestra el perfil longitudinal del túnel con el perfil geológico de referencia de la APP07, y sin embargo, con el análisis del USGS hemos visto que la información realmente que tenemos a cota de túnel se ciñe solamente en ciertos puntos de los paletalajes. De esta forma, lo que hemos abordado en los estudios ha sido primero la parte de geología, con la idea de resolver las 12 incertidumbres principales que tenemos en el proyecto, que ha señalado antes mi compañera Hanan. Y hemos acordado con el USGS la realización de 5 campañas en la parte marina, la parte offshore. Y una vez que definamos que tengamos prevista la nueva terminal con una nueva ubicación, que hablaremos más adelante, se ejecutarán también campañas convencionales en tierra. Esto nos servirá para obtener un modelo geológico actualizado que nos sirva de referencia, que podamos volcar también en un sistema de gestión de data, el Data Management System, el cual nos nutrirán y compartiremos con los diferentes institutos españoles con los que estamos colaborando. Y por otra parte, en cuanto a la geotecnia, que está orientada a ratificar las propiedades que se han empleado como cálculo en los estudios de ingeniería, lo abordamos desde un estudio de factibilidad que hemos realizado a través de los estudios de ingeniería que están en actualización con NECO y que han, digamos, licitado de forma abierta a un consorcio formado por GERNEC principalmente, que cuenta con la colaboración del profesor Arnaldo Sturm del ETH de Zurich. Además, hemos realizado también una revisión interna de los diferentes parámetros y hemos establecido una metodología de cómo debemos proseguir para poder ir adquiriéndola poco a poco. Por último, hemos previsto que conseguiremos también nuevos datos recientes de una nueva campaña de sondeos en el mar, que está incluida en las 5 campañas recomendadas por el USGS. Con toda esta información conseguiremos un nuevo modelo geotécnico actualizado, que se alimentará también del nuevo modelo geológico actualizado. Y la idea es poder llegar a tener una base realmente suficiente y confiable para realizar el proyecto básico de la galería de reconocimiento. Las 5 campañas que hemos hablado en el mar son estas: la primera, la campaña de sismotectónica; la segunda, la campaña del fondo marino; la tercera, la campaña de geofísica; la cuarta, una campaña de toma de muestras en función de los estados de las 3 anteriores; y la quinta, la campaña de sondeos orientada a fines geotécnicos. Todo esto se vuelca en un sistema de gestión de datos, el Data Management System, compartido con los institutos españoles. Para llevarlos a cabo, hemos establecido diferentes contactos y grupos de trabajo
con los institutos técnicos y científicos españoles, por nuestra parte. Al igual que ha presentado Hanan los estudios y la colaboración con diferentes institutos marroquíes, para la parte española, para la campaña de sismotectónica, hemos establecido un grupo de trabajo en el que participa el Instituto Geológico Nacional, el Real Observatorio de la Armada por parte militar de San Fernando y el USGS. Para la campaña número 2, el Fondo Marino, trabajamos también con la Armada a través del Instituto Hidrográfico de la Marina de Cádiz y diferentes instituciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Instituto Español de Oceanografía, el Instituto de Ciencias del Mar y el Instituto Geológico y Minero. La campaña de geofísica está siendo trabajada por el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC y la Unidad de Tecnología Marina también del CSIC, además del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Para la creación del Local Management System contamos también con la colaboración del Instituto Geográfico, además del Servicio Geológico Americano. ¿Dónde estamos ahora? Actualmente, la primera campaña está a punto de finalizar. Desplegamos en mayo de este año 4 sismómetros de fondo marino en el área de Estrecho de Gibraltar y después de 6 meses los vamos a recuperar la semana que viene con la ayuda del Armada. Los datos que obtengamos de estos sismómetros de fondo marino serán complementados con las estaciones que hay en tierra, tanto por parte de IGN en territorio nacional como de las diferentes instituciones marroquíes. Todos estos datos serán puestos a disposición del Real Observatorio de la Armada y del Instituto Geográfico Nacional para obtener un primer análisis sismotectónico. Estos 6 meses no son suficientes para obtener una información realmente realista de todo lo que está sucediendo en el Estrecho de Gibraltar, por lo que está previsto que el año que viene pongamos de nuevo esos 4 veces en territorio español en la zona del Estrecho de Gibraltar. Como ha comentado Hanan, en la parte marroquí también está finalizando el proceso de licitación de sus 3 OBS que pondrán de forma conjunta con nosotros. En cuanto al estudio de fondo marino, hemos llevado a cabo ya en el año 24 una primera batimetría de detalle en la zona costera por donde está previsto que entre el túnel en territorio nacional. Además, dentro del grupo de trabajo número 2, hemos diseñado el plan de campaña que prevemos realizar a finales de este año o primeros del año que viene. Y en paralelo también hemos adquirido equipos complementarios, como son 2 perfiladores de la velocidad del sonido y 30 batitermógrafos desechables. Estos aparatos, digamos, nos permitirán hacer la corrección de las medidas del soldador y obtener unas mediciones más precisas de la batimetría principalmente. Está previsto que esta campaña la pongamos en marcha con medios del CSIC, del Instituto Español de Oceanografía, y para ello estamos tramitando una encomienda de gestión. En cuanto a la parte de ingeniería, al igual que la parte marroquí se coordina con la ONCF, la Oficina Nacional de los Caminos de Hierro, nosotros lo estamos haciendo con la Dirección General del Sector Ferroviario. Una de las cosas que comentaba anteriormente Federico es que es importante que la terminal esté conectada con la red ferroviaria de interés general. Nosotros hemos evaluado aquí 2 diferentes zonas, una hacia Algeciras, otra hacia el entorno del eje de la frontera, en coordinación con la Dirección General del Sector Ferroviario. Hemos hecho un análisis multicriterio que ha sido realizado por INECO y la terminal definitiva se situará en el entorno del eje de la frontera, con el beneplácito de la Dirección General del Sector Ferroviario. La integración con la red ferroviaria de interés general se realizará a través de una nueva conexión que conecte con la línea Cádiz-Sevilla. Con este desplazamiento de la terminal con respecto a donde estaba el APP 07,
la longitud del túnel en territorio español se va a los 39,1 kilómetros. Esta es una imagen donde podemos observar la planta de la terminal. Vemos una conexión en lazo que permite... Permite que los trenes de lanzadera pues, puedan circular sin tener que ir hasta el fondo del Chaco como estaba previsto en la RP07 y puedan operar de forma más sencilla. Además, se ha previsto un ramal que conectará con la zona hacia el sentido del Cádiz, que estará formado por una doble vía. Hacia Algeciras será de vía única y la conexión por carretera se hará a través de la A48 y la Nacional 340. Este cambio de ubicación de la terminal lleva aparejado una reducción de las pendientes. Antes hablábamos que 30 milésimas era una pendiente poco realista para un proyecto ferroviario. El perfil que nos queda actualmente pues, está en las secciones principales con 9,7 kilómetros a 15 milésimas, 26 kilómetros a 12,5, lo que entra dentro de los parámetros habituales dentro del sector ferroviario. Por otra parte, el resto de parámetros pues, contiene el radio de curvatura de 4.500 metros y la velocidad máxima prevista son 250 km por hora, que habrá que analizar en las siguientes fases para poder compaginar tráfico de mercancías con tráfico de pasajeros. Otro aspecto que también hemos variado con respecto a lo que estaba previsto en el APP07 es que la galería de reconocimiento que partía de la orilla marroquí hacia la mitad del estrecho y allí se quedaba muerta, ahora la llevamos de costa a costa para poder ponerla en servicio cuanto antes, como transporte de telecomunicaciones o de electricidad. Y como veremos más adelante, el diámetro, que estaba previsto de 6 metros del diámetro interior, se ampliará. Dentro de los estudios de INECO, con esta licitación de este estudio de factibilidad de excavación de los túneles, que ha sido adjudicado a GERENE y que cuenta con la colaboración del ETH de Zurich, se han evaluado la geotecnia de todo el trazado del túnel. Se han desglosado en 11 grandes aspectos, con 19 puntos en los que se hace un análisis realmente de qué es lo que nos vamos a encontrar. El objetivo de esto es ver cómo va a afectar a la excavación del túnel en los diferentes parámetros del terreno y como resultado de esa evaluación del comportamiento del terreno con el túnel se han definido los diferentes parámetros que debe cumplir la tuneladora para poder abordarlos con seguridad. No vamos a entrar mucho en detalle, pero solamente comentaremos que algunos de ellos, los principales. El túnel circula a una profundidad de 435 metros por debajo del nivel. Entonces, la tuneladora va a estar preparada para soportar 50 bares. Esto, que puede parecer mucho y asusta de entrada, tenemos que destacar que solamente se produciría en el caso de encontrar un sondeo antiguo que esté en comunicación con el mar. La probabilidad de que eso suceda es realmente baja. En primer lugar, porque solamente 2 de todos los sondeos que se han realizado en campañas anteriores han llegado hasta la cota del túnel. En segundo lugar, porque los sondeos que se hicieron en su momento se han estrellado. Y en tercer lugar, porque el RP07, una de las cosas que hizo fue alejar en planta el trazado del túnel con respecto a los sondeos que se habían realizado. No obstante, para mantener una seguridad de la obra de construcción, hemos determinado que la capacidad de resistir la tuneladora llegue hasta 50 bares de presión. Por otra parte, la alta deformabilidad de los terrenos, realmente arcillosos, sobre todo de las brechas,
hace que la relación entre la extrusión y el volumen de excavación sea alto. Eso significa que la extrusión es muy alta y que el volumen que se excavará será mayor que el terreno. Una vez que la tuneladora va perforando el terreno, se produce una movilización general del terreno que hace que se tenga que extraer más volumen que inicialmente previsto. Esto, que puede parecer un poco extraño, ya ha sucedido también en el túnel del Gotardo, por ejemplo, que se ha realizado o en el túnel de Lake en Estados Unidos. Por otra parte, el riesgo más potente que existe en este proyecto es el de atasamiento de una tuneladora, principalmente debido al squeezing de las diferentes formaciones que tenemos en el estrecho de Gibraltar. Para poder superar ese riesgo, también el deslizamiento de algunas de las formaciones que tenemos ahí, se ha previsto una máquina capaz de empujar la cabeza de corte a 300 meganewtons. Es una cifra muy alta, pero ya se ha hecho en el pasado y se puede realizar. Para eso hemos previsto 22 datos que permitirán ofrecer ese empuje y vencer esa resistencia del squeezing del terreno frente al escudo. Otro de los aspectos que hemos visto ha sido que el terreno puede llegar a aplicar una presión de 5 megapascales. Para eso el espesor de la propia tuneladora está en torno a 10 centímetros. Es una tuneladora pesada y es una tuneladora en presión de lodos tipo Mishi. Una de las cosas que tiene esta tuneladora, además, es que ha tenido que gestionar los diferentes equipos que tienen que ir dentro, tanto para poder hacer operaciones hiperbáricas, para el cambio de las diferentes útiles de perforación, como para albergar diferentes perforaciones que permitan sondear qué tenemos en el terreno por delante, tanto a través de la rueda de perforación como a través de las otras. Con este dimensionamiento de la máquina, de la tuneladora, Gernek ha evaluado 14 posibles situaciones accidentales que, sin ser extraordinarias, sí que podrían requerir, digamos, de medidas de mitigación un poco más allá de lo habitualmente utilizado. La conclusión del estudio es que esta tuneladora capaz de atravesar los terrenos del estrecho de Gibraltar es viable. No excede, además, las capacidades de la tecnología que, con respecto a lo que se podía hacer hace 15 años, han variado un montón y se pueden hacer muchas más cosas de las que se podía prever en la época del ADP. Además de este estudio de factibilidad de excavación con tuneladora, se complementa el estudio de factibilidad, al estudio de factibilidad de excavación con métodos convencionales realizado por INECO en el año 2017 y que se podrá utilizar para poder ejecutar las galerías de conexión entre los tubos. El estudio de Gernek tiene una gran repercusión para el proyecto. Además de vencer el problema de la factibilidad que se preveía en el 2007, nos permite optimizar un poco lo que es la sección de los diferentes túneles. Podemos observar que en la zona central del estrecho es la zona que, digamos, siempre ha sido el objeto de estudio principal para determinar esa factibilidad. En esa parte hará falta dovelas de 80 centímetros de espesor. En el resto no es necesario ir con una dovela tan gruesa, sino que con 50 centímetros es suficiente. Como decíamos antes, hace falta que la tuneladora pueda albergue todos los equipos que son necesarios para superar las diferentes dificultades que existen en el proyecto. Para eso, el diámetro exterior de la tuneladora pasa de 8 metros a 8,8 y al tener dos secciones, una con dovela de 80 centímetros y otra con dovela de 50 centímetros, se generan dos secciones diferentes
que difieren esos 30 centímetros de espesor del termómetro. Es decir, que del diámetro interior pasamos de 6 metros, como de RP07, a 6,40 en la zona central del estrecho y 7 metros en el resto del trazado, la zona de los fuses. Es decir, tenemos una área de exploración más grande de lo que teníamos previsto inicialmente. Este estudio de Herleck permite, sobre las conclusiones de este estudio de Herleck, que se puede llevar hasta 14 metros de diámetro. Por eso concluimos que tanto la área de exploración, que ha sido el objeto concreto del estudio de Herleck, se puede llevar también a los túneles ferroviarios. Además, lo que hemos visto es que el plazo de ejecución de esta galería de exploración se reduce con respecto a lo que estaba previsto en la RP07, principalmente porque el método de construcción es diferente. En la RP07 hacía falta un drenaje en avance de la excavación que permitiese drenar el terreno y mejorar las condiciones geotécnicas, sobre todo de la parte de las brechas. Lo que se ha visto es que entre 6 años y medio y 8 años y medio aproximadamente, esa galería de exploración podría estar construida. Estos plazos vienen de una hipótesis optimista, que estima un grado de utilización de la máquina de 12%. Como referencia podemos coger el lago Mead de Estados Unidos, que tenía un grado de utilización del 12%. Comparado con la hipótesis pesimista, se ha mejorado hasta el 10%. Y en cualquier caso, tanto en la hipótesis optimista como en la optimista, consideramos un tiempo de parada de la aceleradora debido a algún tipo de incidente que pueda suceder. En la hipótesis optimista sería de 6 meses y en la pesimista de 12 meses. Esto da unos rendimientos entre 188 y 251 metros. Otro de los aspectos que hemos visto hasta ahora con INECO ha sido un estudio preliminar de seguridad en el que hemos analizado 10 secciones diferentes, tanto secciones monotubo como bitubo, en las que hemos incluido y eliminado la opción de una galería auxiliar. Para cada una de estas secciones se ha obtenido el nivel de riesgo que ha sido empleado en el siguiente estudio de elección y diseño de un tipo, en la que se han evaluado pues, diferentes secciones. 7 de las 10 cumplen la normativa europea, y de esas 7, digamos que la sección tritubo, la de 2 túneles ferroviarios con una galería auxiliar de servicio en el medio, prevista en la RP07, y la solución bitubo, con 2 túneles ferroviarios unidos entre sí, han sido las 2 secciones finalistas, digamos. INECO ha realizado un análisis multicriterio, en donde el parámetro principal de mayor peso ha sido el de la seguridad. También, obviamente, que han influido el coste y el medio ambiente como parámetros importantes. Y por último, se ha considerado también el plazo de ejecución. Como resultado de este análisis multicriterio, se ha determinado que la nueva sección finalista para poder hacer el túnel es la sección bitubo. Los 2 túneles ferroviarios están conectados con galerías de conexión y esta sección es la que nos permite tener teniendo un alto nivel de seguridad que cumple todos los parámetros de la normativa europea, presenta la mejor relación entre coste y eficacia. Es un cambio con respecto a la RP07, lógicamente, pero está en línea con las soluciones aplicadas en otros proyectos, tanto a nivel europeo, como puede ser la línea Lyon-Turín, el túnel del Gotardo o el túnel de Brenner, por ejemplo. Y también a nivel español, como son los túneles de Guadarrama, el túnel de Abdalajís o los túneles de Pajares. En cuanto a los estudios medioambientales, lo que hemos estado viendo es que
el marco legal que tenemos con los socios marroquíes tiene sus particularidades que tienen que ser analizadas con mayor profundidad. Por otra parte, hemos también actualizado el presupuesto de la ejecución de esta obra, en la que si incluimos tanto la ejecución de los 2 túneles ferroviarios, la galería de exploración, sus instalaciones también, y contando con la terminal y reservando de todo ese coste le sumamos un 25% de ese coste inicial, que da más o menos un 18% del presupuesto de ejecución material, estamos hablando en territorio español de unos 6.000 millones de euros. Añadiendo gastos generales y beneficio industrial y IVA, nos iríamos a unos 8.590 millones de euros. Y si ahí le añadimos también la parte de valoración de patrimonio y las expropiaciones, estaríamos hablando de unos 8.700 millones de euros. Estos números tienen que pensarse en los siguientes estudios que estamos realizando ahora mismo con INECO, pero nos da un importe más barato, digamos, de lo que sería lo que se preveía en el APP 07, con los números llevados actualizados a hoy día. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a realizar en nuestros próximos años, en los próximos 3 años, será completar las 5 campañas de investigación que hemos hablado, completar ese Data Management System en el que contribuyen también los diferentes institutos españoles. Procederemos también a finalizar los estudios de actualización de la ingeniería que estamos realizando con INECO. Está previsto que se acaben en junio del año que viene. Y a partir de ahí integraremos tanto lo que ya está estudiando en territorio marroquí nuestros compañeros de la SNED con nuestro estudio realizado con INECO para darle una continuidad a todo el proyecto y podamos cumplir con el plan de trabajo conjunto que hemos establecido con la parte marroquí. A partir de ahí, el siguiente paso sería ir a un proyecto básico de la galería de reconocimiento para poder dar paso final a la licitación de un proyecto constructivo y obra de la galería de reconocimiento. Y eso es todo. Muchas gracias por todo. Ahora tenemos un cóctel en la cafetería. Un momento antes, si queréis, alguna pregunta, estamos a vuestra disposición para contestar. ¿Vale? Si os parece. Se habla del trazado de planta. ¿Perdón? Se habla del trazado de planta. Sí, el trazado de planta. He pagado aquí por contar cosas, pero está el trazado de planta con el oficio, perfectamente. Pero sí se ha hablado por eso de la modificación, porque suponía tanto de la ubicación, la nueva ubicación de la terminal norte, como con el hecho del radio mínimo de las curvas de 4.500. No, me refiero en la zona sur, en la zona sur. Sí, sí. En la zona, lo que es bajo el mar, el trazado no cambia, es el mismo sitio, es el único sitio posible. El umbral de Camarina no hay otra alternativa. No hay otra. Sí, pero es que he estado escuchando, según decía el ingeniero de la sociedad, que la longitud del territorio español era de 39,1 kilómetros. Pero quiero entender que esa longitud total del túnel empieza a tener unas dimensiones enormes. Entonces, quería preguntar si se había hecho algún proyecto de explotación, porque claro, yo recuerdo que cuando eran 40 kilómetros, 30 kilómetros, bueno, los 40 kilómetros de túnel, pues hombre, ya también es cierto que la PNC se muy alta, las necesidades de reciclación, las necesidades de explotación, pues eran enormes. Entonces, se ha hecho ese estudio y saber también qué longitud total tendría el túnel y qué experiencias hay en el mundo de túneles de esas de longitud. Pues este túnel sería de longitud similar al de Brenner. Estamos hablando de por encima de los 65 kilómetros.
¿Cuánto? 65. 6,5 kilómetros. Sí, enero, como enero. Que no es nada extraordinario, nada más. Ni siquiera la profundidad tampoco es nada más. Ahora mismo sabéis que está en construcción el túnel de Rozas, entre Stavanger y en el corredor, en la carretera que va de Stavanger a Bergen, en Noruega, y está hablando de profundidades de 40 metros, está en construcción. Ya está construido y en funcionamiento también en Stavanger un túnel cuya máxima profundidad está por encima de los 300. Entonces, se cartea. Eso quiere decir que además con ese expediente, pero se cartea con el riesgo que eso puede tener porque el riesgo de la circulación de automóviles y de camiones no es el mismo que el de ferrocarriles. Eso yo creo que lo sabemos todos. Así que si está tanto en profundidad como en longitud, está, es decir, no es una cosa extraordinaria, pero no es única. Lo que hay que bajar y hay que subir, con lo cual al subir y cuando tienes un montón de unidades dentro del túnel, me imagino que la temperatura, si no se provee de un enfriamiento absoluto, sería elevadísima. Absoluta. Así es. Y para eso está pendiente, para todo el túnel de refrigeración, es de lo que está pendiente, ahí como habéis visto en la lista de estudios que estamos ya abordando ahora mismo y los que están pendientes de actualización, y lo podemos poner. Sí, pues se puede poner aquí y lo vemos. En la lista de túneles, ahí veis desde el tema de los estudios de explotación, de la revisión de todos los estudios de explotación, lo tenemos contemplado como para hacer tanto los estudios de revisión de tráfico como porque los de previsión de tráfico también han cambiado completamente desde la pandemia. O sea que, ¿alguna pregunta más? Perdón. Sí, soy periodista, lo siento por mi general, pero vengo a informarme para poder informar con rigor, que vuelvan ustedes a creer en la prensa, que como saben ustedes es un contrapoder de los poderes de Montesquieu, muy necesario, por cierto, en estos tiempos que corren, no solo en España, sino fuera de España. Y tengo 4 preguntas que las voy a formular seguidas y luego contestan si lo creen pertinente. ¿Este es un proyecto civil o es por parte de España y de Marruecos un proyecto civil y militar, dado que preside la empresa española un general? Se ha dicho el coste de construcción por parte española. Yo quería saber cuánto es, si se ha calculado ya, lo que es el coste de mantenimiento y quién pagaría ese mantenimiento. Si los dos países, Marruecos y España, que parece ser que pagan cada uno su parte, los dos continentes, puesto que esto favorece a África y a Europa, en fin, algo sobre eso. Luego, parece claro, vamos, he entendido en la disertación, que agradezco mucho, que he aprendido mucho, al final van a ser 2 túneles, va a ser, además de tren de ancho europeo, se prevé carretera para coches, o eso está definitivamente descartado, que puedan viajar por él, en fin, camiones, autobuses, etc. Y luego, Francia sigue interesada, como en 1869, en ese proyecto cuando Francia decía que África empezaba en los Pirineos. Lo dijo Dumas, es indiscutible que lo haya dicho, su hijo que lo mintió, pero en fin, eso fue Napoleón quien en la época Napoleón lo expandió. Está interesada la Unión Europea y Francia, o Francia, igual que nos hace con eso de el transporte eléctrico y de energía limpia entre España y Francia, nos pone cortapisas y no permite que pase más de lo que ellos quieren, o apoya con recursos europeos ese proyecto. Ya sabemos que en esta fase está habiendo fondos esos fondos que se llaman de resiliencia y esas cosas tan raras. Muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta que era con que si el proyecto tiene un carácter civil o militar. Sí. Bueno, yo le voy a contestar a la primera y a la última. A la primera le quiero decir de que el proyecto es un proyecto bilateral. Por tanto, tiene todas las acepciones que usted quiera ver. Desde la defensa mutua, somos dos países aliados, estamos donde estamos y estamos alegres, contentos y obligados a entendernos en todos los aspectos. El hecho de que haya un militar al frente no es ninguna novedad. Yo soy el 5º militar al frente de este proyecto. Ya lo sabía, que era el primero. Los siguen siendo militares, por eso preguntaba Sí, ¿por qué? el aspecto militar del El proyecto. aspecto militar, vamos a llamarle al aspecto de defensa y seguridad, si usted quiere más amplio. Siéntese, por favor. El aspecto militar no tiene más explicación, o si quiere usted justificación, de que los primeros organismos que están colaborando en este proyecto son la Armada Española y la Real Marina marroquí, con la Gendarmería y otros medios. ¿Por qué? Pues porque son los que quizás tengan los medios más adecuados para poder colaborar de inmediato. Pues eso no quiere decir que haya otros centros y organismos institutos españoles que complementan este primer paso. Pero el proyecto hay que verlo como una perspectiva nacional, una perspectiva bilateral, ¿de acuerdo? Donde los dos países, es un cambio importante en esta etapa. Anteriormente, siempre se utilizaron los medios de terceros. Aquí ha habido medios rusos, ha habido medios noruegos, franceses, y en esta etapa ambos países han decidido utilizar los medios nacionales, sin perjuicio de lo que se puedan complementar, empezando por el propio conocimiento del Instituto Norteamericano, que ha sido en común un acuerdo para crear una auditoría y un punto de referencia importante. Por tanto, el que primero se le ocurrió la idea a nivel nacional fue 10 años después de que llegaron los franceses, fue en 1879. Fue el general Camerma, muy celebrado por la Armada, porque uno de los principales diques que hay en el Ferrol, en este momento lo creó el general Camerma en el Ferrol. El segundo fue el general Rubio y Belver, que se le debe la urbanización del Tibidabo y varias líneas, alguna línea del metro de Barcelona. El tercero fue el coronel Llevenois, que realmente fue el que primero intervino en la época de Primo de Rivera y de la República de hacer las primeras investigaciones del terreno. El cuarto ya lo he citado, que ha sido el coronel Goicoechea, y el quinto he sido yo. No me quiero poner a la altura de ninguno de ellos cuatro porque no me considero digno del recuerdo y del paso y de la importancia que han tenido en la historia de España los cuatro. Pero, bueno, pues ha sido una posibilidad que a mí el razonamiento que me dan es darle un enfoque diferente. Las autoridades marroquíes lo aceptaron de buen grado, el nombramiento en su momento, y ellos a los 2 años así también realizaron una profunda transformación de la Sociedad Nacional de Estudios del Estrecho de Gibraltar, y la cosa va bien. ¿Les parece a ustedes? Bien. La última pregunta, Francia. Francia ha sido la original de la idea. Durante muchos años el proyecto fue trasladado al gobierno español como una idea de unir París y Dakar. París y Dakar. España, Europa no acababa en los Pirineos, ni Europa no acaba en los Pirineos. Geológicamente sí, te puedo decir que sí. Hemos descubierto que Europa acaba en los Pirineos, geológicamente hablando. Porque la placa geológica de Iberia empieza en los Pirineos, según la Universidad de Granada, y acaba en Sierra Morena. Porque el Rif y la Penibética forman parte de la misma placa. Por tanto, explíquemelo usted. Porque África tampoco acaba en el estrecho de Gibraltar. África acaba en el Atlas. En el medio hay una placa que se desplaza hacia el oeste, que es donde se va a hacer nuestro túnel, en el medio. Por eso no hay terremotos. Entonces, posición de Francia, absolutamente colaborativa. Los contactos que hemos tenido recientemente, Federico y Yago, han estado en Toulouse, han demostrado todo su interés y todo su apoyo, gracias también a ETOS, gracias a la ITA, que no recibimos. Financiación europea la hemos tenido. Cuando llegue la hora de la financiación de la calidad de exploración y mayormente de la propia obra,
por supuesto que será la Unión Europea la que tenga que financiar esto y O sea, ¿usted cree que los trenes que vengan de Marruecos llegarán a París antes que los de Renfe, que todavía no a Francia llegan a París? No, antes tenemos que hacer otra cosa, antes de que si los trenes llegan a Francia. Antes a lo mejor habrá que... No, porque los franceses sí llegan a Madrid y a Valencia. Pero es que eso ya se me sale de la esfera. Yo no estoy en ese plano, yo estoy en el plano de la ingeniería. No, usted debe estar en este, pero yo estoy en los dos. Bien, pero entonces traslade la pregunta al nivel adecuado. Yo no le puedo responder en ese plano. Usted como periodista tiene que preguntar a muchos para hacerse una realidad. Bien, yo le voy a dar solo una respuesta, y es la que hace el estudio de evaluación global del año 2009, donde pone de manifiesto algunas de las carencias que se han hablado aquí y trata de poner orden en la nueva reorientación del trabajo. Y la conclusión final del estudio de evaluación global, que lo hace una empresa francesa, con el auxilio de una empresa danesa y otra suiza o italiana, suiza, en la que especialistas en el tráfico ferroviario en Europa, de primer nivel, dicen, miren, ustedes podrán realizar las investigaciones pertinentes para mejorar el conocimiento geotécnico y llevar a buen término la obra. Probablemente podrán ustedes contar con la financiación, que saldrá del marco bilateral, probablemente. Pero esta obra se hará por un solo interés, que será el geoestratégico. Con eso le respondo la primera pregunta. Creo que los militares de la geoestrategia sabemos algo. Saben algo. Eso es. Muchas gracias. A usted, ¿no? Le responden a las otras dos preguntas. Sí. Dos cosas. Con respecto al coste de mantenimiento, muchos son de los estudios en los que estamos trabajando todavía y que están aquí, como verán ahí, que están en todo el tema de financiación, tanto de la construcción como de la explotación. O sea, aquí hemos llegado hasta donde hemos llegado, estamos en, ¿vale? La próxima que hagamos, seguro que podemos dar la información un poco más avanzada que eso. Y con respecto a carreteras, no. Eso no está previsto que sea... Está descartado. Se descartó hace ya muchos años. La decisión fue la que se tomó a partir del año 95, fue que los túneles ferroviarios se descartaron. Sí. Las dos últimas preguntas, por favor. Hay preguntas acerca de una explotación del alemán. Se está pensando viajeros y mercancías, tráfico mixto, porque efectivamente el tráfico en playa... Se está pensando el tráfico mixto, pero fundamentalmente eso es lo que tiene utilidad, que es el tráfico de mercancías. Y por eso la importancia de inclusión de los corredores europeos, porque es una causa para... La última pregunta. ¿No hay más preguntas? Muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Merci à toi. Merci, Iago. Thank you very much. Bonne soirée. À la prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut. On parlera demain. Salut. Bien sûr.